Dicen que uno no valora lo que tiene hasta que lo pierde, pero lo que nadie te advierte es lo insoportable que es vivir sabiendo que tú mismo destruiste aquello que más amabas. Yo fui infiel. Y no quiero excusas, no quiero justificarme, no quiero adornar la verdad. Fui infiel. Y ahora, cada día de mi vida, cargo con un arrepentimiento que me consume como ácido. Lo peor es que cuando por fin entendí lo que tenía, cuando supe que habría dado todo por reparar el daño, ya era demasiado tarde. Y esa es una condena que jamás podré borrar. Todo comenzó de la forma más estúpida y predecible del mundo. Creyéndome invencible, convencido de que tenía el control, de que podía jugar con fuego sin quemarme. Mi relación llevaba años. Una de esas construcciones sólidas que pasan pruebas, que sobreviven a etapas difíciles, que crecen con paciencia. Ella había estado conmigo en mis peores momentos, había sostenido mis inseguridades y me había dado la estabilidad que jamás encontré en nadie. Y yo, ingenuo y arrogante, confundí su amor con eternidad. Creí que podía confiar en que siempre estaría ahí, esperando, sin importar mis errores. La rutina empezó a desgastarme. No porque hubiera nada malo en ella, sino porque yo era incapaz de ver la belleza en lo cotidiano. Mientras ella trabajaba, mientras construíamos planes, mientras soñábamos juntos, yo empecé a sentir un vacío que no tenía nada que ver con ella. Un vacío que confundí con falta de emoción. Y cuando apareció alguien que llenó ese vacío momentáneo con halagos baratos y una atención efímera, caí. No fue una aventura intensa ni un romance secreto. Fue algo rápido, tonto, impulsivo. Un error que duró minutos, pero que destruyó años. La infidelidad ocurrió una noche en que discutimos por una tontería. Yo salí enfadado, con la mente nublada, buscando anestesiar mi ego herido. Y allí estaba ella, la otra. Una conocida del trabajo, alguien que me había coqueteado varias veces, alguien que yo siempre había evitado, hasta ese día. Las palabras fueron fáciles, la tentación aún más, y mi autocontrol inexistente. Cuando todo terminó, en lugar de sentir emoción o victoria, lo que sentí fue un frío inmediato, profundo, como si mi corazón hubiera entendido antes que mi mente el tamaño del desastre que había cometido. Me miré en el espejo del baño y no me reconocí. Y sin embargo, a pesar de esa culpa inicial, no tuve el valor de confesarlo. Me dije que había sido un error aislado, que no necesitaba saberlo, que contarlo solo la heriría sin razón. Mentiras, mentiras disfrazadas de protección. Mentiras para sobrevivir al peso de mi propia traición. Volví a casa esa noche con una culpa tan grande que sentí que se notaba en mi piel. Ella estaba dormida. Me acerqué, la besé en la frente y me prometí a mí mismo no volver jamás a cometer un error así. Pero los secretos tienen un peso, un olor, una vibración. Algo en mí cambió. Ella lo notó. Me miraba con esos ojos que siempre parecían leerme el alma, y aunque no sabía la verdad, sabía que algo estaba roto. Los días pasaron y yo me hundía más. Intentaba compensarlo. Flores, cenas, detalles. Pero nada funcionaba porque el verdadero regalo que debía darle era la verdad. La verdad que yo escondía cobardemente. Me convertí en una versión tensa, torpe, distante. Ella preguntaba si estaba bien, si algo me pasaba, si era por el trabajo. Yo mentía, y cada mentira me alejaba un poco más de la persona que ella creía amar. El golpe final llegó cuando encontró el mensaje que jamás debió existir. No una confesión directa, no pruebas físicas. Un simple mensaje, una conversación vieja que yo no había borrado. Bastó un solo rastro para que todo mi castillo de silencios colapsara. Recuerdo perfectamente cómo me miró. No gritó, no lloró, no me insultó. Lo que hizo fue mucho peor. Me miró como si estuviera viendo a un desconocido. Como si la persona en la que confió durante años hubiese muerto y ahora estuviera yo, un impostor ocupando su lugar. Me pidió que le dijera la verdad. Y se la dije, toda, sin adornos, sin excusas. Ella escuchó, inmóvil, con las manos entrelazadas, con la respiración irregular, con los ojos que poco a poco perdían la luz que yo siempre había amado. Cuando terminé, guardó silencio durante varios minutos que se sintieron como una eternidad. Luego simplemente dijo, «No puedo seguir aquí». Se levantó lentamente, tomando solo su bolso, dejando atrás todo lo demás. Intenté detenerla, pero se apartó con una suavidad que dolió más que cualquier grito. «No me toques». Esa frase me atravesó. La puerta se cerró detrás de ella, y yo supe que había perdido algo que jamás volvería a recuperar. Intenté buscarla en los días siguientes. Mensajes, llamadas, correos. Cero respuesta.
La bloqueé, la desbloqueé, volví a intentar. Nada. Ella se había ido de verdad. Con una determinación absoluta. Con una frialdad que solo nace del dolor más profundo. Y cuando creí que todo estaba perdido, cuando pensé que al menos quedaría el consuelo de poder pedir perdón de frente, llegó la noticia que me terminó de derrumbar. Ella ya no vivía en la ciudad. Se había ido, sin decirme a dónde, sin dejar rastro, sin concederme una última oportunidad. Esa fue la primera vez que entendí lo que significa arrepentirse demasiado tarde. Lo que nunca imaginé es que habría una segunda parte. Porque justo cuando empezaba a aceptar que la había perdido para siempre, recibí un mensaje que cambiaría toda mi vida. Un mensaje enviado desde un número desconocido, con una frase que me hizo temblar. Ella sabe algo que tú no. Cuando leí ese mensaje, sentí un vuelco brutal en el estómago. No llevaba nombre, no llevaba foto, no llevaba nada. Solo esa frase cargada de un peso que no entendía pero que me atravesó como una lanza. Ella sabe algo que tú no. La leí una y otra vez, intentando descifrar lo que significaba, de quién venía, porque justo cuando empezaba a resignarme a vivir con la culpa de haberla perdido. Mi primer impulso fue pensar que era un error, un número equivocado, una broma pesada. Pero había algo en esa frase, una intención, un conocimiento, como si la persona que la escribió supiera perfectamente quién era yo y qué había hecho. Respondí con manos temblorosas, aunque no sabía si debía. ¿Quién eres? El mensaje no tuvo respuesta. Esperé minutos, luego horas. Nada. Cada vez estaba más inquieto. No conseguí dormir esa noche. Cerraba los ojos y lo único que veía era el rostro de ella cuando descubrió la verdad. Ese rostro vacío, roto. Me levanté varias veces, caminando por la casa como si ella fuera a aparecer en cualquier momento, como si pudiera escuchar mis pensamientos. Por primera vez desde que se fue, tuve miedo. No solo miedo de perderla, miedo de no saber qué estaba pasando realmente. A la mañana siguiente, revisé el teléfono sin esperanza. Y ahí estaba, un nuevo mensaje del mismo número. Solo decía, deja de buscarla. Ella no quiere hablar contigo. Pero hay algo que tienes que saber. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. No sabía qué hacer, pero la necesidad de entender me empujó a contestar. ¿Qué quiere decir? ¿Está bien? La respuesta llegó casi al instante. Depende de tu definición de bien, punto. Ese mensaje me heló la sangre. Empecé a imaginar todos los escenarios posibles. Que estaba enferma, que algo grave le había pasado, que alguien le había hecho daño, que estaba metida en algún problema. Y la simple idea de que pudiera estar sufriendo, me rompió algo por dentro. El arrepentimiento, la culpa, el remordimiento, todo se mezcló con un miedo visceral. Yo había sido quien la empujó fuera de mi vida. Y ahora había un extraño diciéndome que sabía más de ella que yo. Escribí sin pensar. Dime qué está pasando. Por favor. Pasaron unos segundos eternos antes de que llegara otro mensaje. No puedo decírtelo por aquí, pero puedo mostrarte. Una dirección. Un lugar que conocía, un café que estaba a las afueras de la ciudad. Un sitio donde solíamos ir ella y yo cuando queríamos escapar del ruido. Era simbólico, demasiado simbólico. Dudé en ir, pero la necesidad de respuestas fue más fuerte. Me cambié rápidamente, salí de casa y conduje con una mezcla de ansiedad y esperanza enferma. Parte de mí pensaba, o quería creer, que tal vez sería ella. Tal vez quería verme. Tal vez estaba lista para escucharme, aunque no mereciera perdón. Pero cuando llegué, no era ella. En una mesa apartada había una mujer desconocida, mirando por la ventana. Pelo corto, expresión seria, manos entrelazadas como si estuviera esperando algo importante. Cuando me vio entrar, se levantó un poco y me hizo una señal leve para que me acercara. Me senté frente a ella sin saber qué decir. ¿Tú enviaste los mensajes? Pregunté. Asintió. Sí. ¿Quién eres? ¿La conoces? La mujer me observó un segundo, como si evaluara mi sinceridad. Soy su hermana, dijo. Sentí un golpe seco en el pecho. Ella nunca me habló de una hermana. Nunca. Eso no tenía sentido. Ella no tiene hermanos, respondí. La mujer suspiró. No te lo dijo. No te contó muchas cosas. Y no voy a juzgarla por eso. Tenía motivos. Tiene motivos. Mi cabeza estaba llena de preguntas. ¿Dónde está? ¿Está bien? ¿Me odia? La última pregunta salió como un susurro involuntario. La mujer me miró con una mezcla de lástima e indignación contenida. No está bien,
dijo con firmeza. Y sí, está herida, muy herida, pero no estoy aquí para hablarte de lo que le hiciste. Eso ya lo sabes. Estoy aquí porque tú no sabes lo que ella estaba viviendo antes de que cometieras ese error. Algo en mi interior se tensó. ¿Qué quieres decir? La mujer respiró hondo. No te lo dijo porque no quería cargar tus hombros. No quería preocuparte. Ella siempre te protegió, incluso cuando tú no te dabas cuenta. Pero lo que guardaba era demasiado grande. Mi corazón empezó a latir más rápido. No entendía nada. Pero la mujer continuó. Ella no se fue solo por lo que hiciste. Se fue porque no podía permitirse seguir aquí. Tenía que marcharse antes de que fuera demasiado tarde. Había algo más detrás de su decisión. Algo que afecta su vida, y ahora también la tuya. Me incliné hacia adelante, tenso. ¿Qué era? ¿Qué estaba pasando? La mujer bajó la mirada. Sus dedos temblaron apenas. Ella está enferma, dijo finalmente. Muy enferma. Mi mente se quedó en blanco. ¿Qué? ¿Qué enfermedad? Pregunté con un hilo de voz. Una que no quiere que nadie vea. Una que la ha estado consumiendo por dentro. No quiso decirte nada porque no quería que te quedaras por obligación. No quería que la miraras con pena. No quería que la acompañaras por culpa. Y menos aún, después de lo que pasó entre ustedes. Sentí que el corazón se me hacía pedazos. Yo habría estado ahí. Susurré. La mujer negó despacio. Por eso no te lo dijo. Yo respiraba rápido, casi sin aire. ¿Dónde está? Pregunté desesperado. Ella me miró con ojos tristes. Te lo diré. Pero antes tienes que escuchar lo que voy a decirte. Y no va a ser fácil. Tragué saliva. Ella continuó. Ella lleva meses luchando sola. Y ahora que tú quieres arreglarlo, ya no puede esperarte. Mis manos temblaron. ¿Qué significa eso? La mujer dejó escapar una exhalación rota. Significa que si quieres verla, será la última vez. Y que lo que tengas que decirle deberá ser sin esperar un futuro juntos. Sentí como el arrepentimiento que ya pesaba sobre mí se transformaba en algo peor. Dolor puro. La mujer se levantó, puso una dirección en un papel y la deslizó hacia mí. Está allí, pero no vayas esperando que te reciba con los brazos abiertos. Si vas, ve a despedirte, no a recuperarla. Tomé papel con manos que ya no parecían mías. Ella añadió, y hay algo más, algo que tienes que saber antes de verla. Se inclinó un poco hacia mí. Ella sabía que ibas a ser infiel, y aún así te amó hasta el final. Cuando escuché eso, ella sabía que ibas a ser infiel. Sentí como si el piso desapareciera bajo mis pies. Me quedé allí, sentado frente a su hermana, sin saber si había escuchado mal, sin poder procesar la idea de que ella, la mujer a la que traicioné, hubiera visto venir mi error antes de que yo mismo lo cometiera. Me quedé mudo, respirando entrecortadamente, intentando ordenar pensamientos que se negaban a alinearse. ¿Qué? ¿Qué significa eso? Pregunté finalmente. La hermana me sostuvo la mirada. Significa exactamente lo que escuchaste, dijo con una calma que me atravesó. Ella sabía que ibas a fallarle. Lo sabía desde mucho antes de que lo hicieras. Eso es imposible, respondí casi automáticamente. Nadie puede saber algo así. La mujer negó suavemente. Ella podía, porque te conocía de verdad, porque sabía leer cada una de tus inseguridades, tus miedos, tus contradicciones, porque te amaba tanto que te entendía incluso cuando tú no te entendías a ti mismo, porque sabía que estabas entrando en una etapa donde te perderías, y que probablemente arrastrarías contigo a quien más querías. Sus palabras me clavaron una culpa nueva, más profunda que todo lo que había sentido hasta entonces. ¿Y por eso no me lo dijo? Susurré. No, no te lo dijo porque no quería ser una sombra persiguiéndote. No quería vivir con miedo a que un día tu indecisión se convirtiera en traición. Prefirió confiar en ti, apostar por ti, esperar que lucharas contra tus propios demonios. Pero no lo hiciste. No pude responder. No pude ni respirar bien. Todo en mí dolía. La mujer se recostó un poco hacia atrás, como si necesitara espacio para continuar. Ella no es perfecta. Tenía miedo, mucho, y ese miedo se intensificó cuando recibió el diagnóstico. Pensó que tú merecías algo más que una vida pendiente de un tratamiento, de hospitales, de recaídas. Pensó que si tú cometías ese error justamente en medio de su enfermedad, te ibas a quedar atrapado entre la culpa y la obligación. Y ella no quería ser una carga para nadie, mucho menos para ti. Me pasé las manos por la cara. Sentía que no era dueño de mi cuerpo, que mi corazón latía sin ritmo, que mis pensamientos eran un mar agitado.
¿Cómo pude perderla así, de tantas maneras? ¿Cómo fui capaz de herir a alguien que estaba luchando una batalla invisible? La mujer me estudió un momento antes de continuar. Ella se fue porque estaba rota. No solo por lo que hiciste, sino porque ya venía sosteniendo un peso enorme, sola. Tienes que entender que tu traición fue la gota final, no el inicio. Cuando vio ese mensaje en tu teléfono, cuando entendió que su intuición había sido correcta, no pudo quedarse. Porque si se quedaba, habría sentido que tú te arrepentías por lástima, que intentabas recuperarla solo porque la encontraste herida. Mi voz salió débil. Yo habría hecho lo que fuera por ella. La hermana me miró con una mezcla de compasión y realidad cruda. Lo sé, pero ahora ya no basta con querer. Hay cosas que llegan demasiado tarde, incluso cuando el amor sigue ahí. Guardamos silencio. Un silencio pesado, lleno de todo lo que no dije, de todo lo que no supe, de todo lo que desperdicié. Cuando finalmente pude hablar, lo hice con un hilo de voz. Dijiste que puedo verla. ¿Qué le digo? ¿Qué se supone que haga? La mujer dudó un instante, como si eligiera con cuidado cada palabra. Dile la verdad, respondió. Toda, no lo que hiciste. Eso ya lo sabe. Dile lo que sientes, lo que has comprendido. Dile que lo lamentas sin esperar perdón, que no estás allí para recuperarla, sino para devolverle algo de paz. Se levantó y dejó un papel bajo mi mano. Esta es la dirección. No la compartas con nadie. Y escucha esto con atención. No esperes verla como antes. Va a estar diferente, muy diferente, y quizás no pueda hablarte mucho tiempo. Cuando la mujer se fue, me quedé solo en el café, mirando el papel con la dirección escrita a mano. Nunca había tenido tanto miedo de enfrentar a alguien, porque en esa visita no estaba en juego mi orgullo, ni mi ego, ni mi relación. Estaba en juego cerrar una herida que yo mismo abrí, y temía no estar preparado. Conduje hasta la dirección que me había dado. Una casa pequeña, en las afueras, rodeada de árboles, silenciosa. Tenía las luces encendidas, pero no parecía haber movimiento. Toqué la puerta con el corazón golpeándome el pecho. Cuando se abrió, no era ella. Era una mujer mayor, probablemente una tía o una amiga cercana. Me miró con desconfianza hasta que mencioné el nombre de su hermana. Su expresión cambió y me hizo pasar. Está en el cuarto del fondo, me dijo en voz baja. Pero ve con calma. Está débil hoy. Mis pasos se sintieron como si avanzara hacia un juicio final. Cuando llegué a la puerta, respiré hondo. Toqué suavemente. ¿Pasa? Escuché su voz. Una voz que reconocí al instante. Una voz más apagada, más frágil, pero aún suya. Entré, y la vi. Estaba sentada en la cama, apoyada en almohadas, con la piel más pálida, el cabello un poco más corto, los ojos cansados. Pero cuando me miró, sentí algo que me derrumbó por dentro. No había odio, no había rencor, solo un cansancio profundo y una tristeza infinita. Me acerqué despacio. Ella sonrió apenas, como si le costara. «¿Viniste?», dijo con un susurro. Sentí como las lágrimas empezaron a llenarme los ojos. «Tenía que verte», respondí. «Aunque no me quieras ver. Tenía que venir». Ella asintió levemente. «Lo sé». Guardamos silencio un instante que pareció contener años enteros. «Lo siento», dije finalmente, con la voz quebrada. «No puedo quitar lo que hice. No puedo deshacerlo. Pero lo siento con toda el alma. Me equivoqué. Te fallé. Te fallé cuando más necesitabas que fuera fuerte. Y no hay día, ni segundo, en que no me arrepienta». Ella bajó la mirada, y cuando volvió a levantarla, tenía lágrimas en los ojos. «Yo también cometí errores», susurró. «Te oculté cosas. Te protegí demasiado. No te dejé entrar en mi mundo por miedo a que te fueras. Y al final, igual te perdí». Negué con la cabeza, sintiendo que el corazón se me rompía en fragmentos. «No me perdiste. Me perdí yo. Fui yo quien arruinó todo». Ella respiró hondo. «No estamos aquí para culparnos», dijo suavemente. «No tenemos tiempo para eso». Cuando escuché esa frase, «no tenemos tiempo», sentí un nudo en la garganta. Ella continuó. «La enfermedad avanza rápido. No quiero vivir mis últimos meses preguntándome qué habría pasado si no te hubiera visto una última vez». Me ardían los ojos. Me acerqué y tomé su mano con cuidado. «Estoy aquí», susurré. «Aunque no merezca estarlo». Ella sonrió débilmente. «Lo sé. Y por eso te llamé». Me quedé congelado. «¿Tú me llamaste?», pregunté sorprendido.
Asintió despacio. Sí. Le pedí a mi hermana que te enviara los mensajes. Quería verte, pero no sabía si vendría si no te provocaba un poco. Mi corazón se encogió. ¿Por qué? Pregunté casi sin voz. Ella me miró con una ternura tan dolorosa que me dejó sin aire. Porque hay algo que necesito decirte. Algo que no puedo llevarme conmigo. Algo que cambia todo lo que crees que sabes sobre lo que pasó. Y entonces, con un susurro que me heló la sangre, añadió: no fuiste tú el primero en destruir la relación. Yo también te oculté algo. Algo muy importante. Cuando dijo eso, yo también te oculté algo. Sentí como el mundo se detenía al instante. No esperaba que hubiera más secretos, no después de todo lo que había salido a la luz. No después de mi traición, de su enfermedad, de su desaparición. Pensé que ya no había nada más que pudiera romperme. Pero la forma en que lo dijo, la expresión en su rostro, me hicieron entender que lo que estaba por revelar no era menor. No era un detalle, era algo grande, algo que había marcado nuestra historia mucho antes de que yo la destruyera. Me senté en una silla junto a su cama, aún sosteniendo su mano entre las mías. Era cálida, pero frágil. Tan frágil que me daba miedo apretarla demasiado. Ella respiró profundo, como si reunir fuerzas para hablar fuera un esfuerzo enorme. No sabía si debía decírtelo, susurró. Pensé en llevarme este secreto conmigo. Pensé que así te ahorraría dolor. Pero después de lo que pasó, de lo que hiciste y de todo lo que ambos sentimos, creo que mereces saber toda la verdad. Dímelo, respondí con voz temblorosa. Lo que sea, quiero escucharlo. Ella bajó la mirada, como si recordar aquello le doliera. Cuando nuestra relación empezó a fallar, comenzó, tú no fuiste el único que sintió ese vacío. Yo también me sentía distante. Pero no por falta de amor, sino por miedo. Miedo a depender demasiado de ti. Miedo a que un día decidieras que yo no era suficiente. Miedo a perderte. Me sorprendió escuchar eso. Siempre la vi como la fuerte, la segura, la que sabía lo que quería. Nunca imaginé que hubiera sentido lo mismo que yo. Yo no sabía eso, murmuré. Nunca te lo dije, admitió. Y en ese momento cometí un error del que también me arrepiento. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Qué error? Ella tragó saliva antes de continuar. Antes de que tú me fueras infiel, yo recibí un mensaje. De alguien del pasado. Alguien que significó mucho para mí antes de conocerte. Me escribió, diciéndome que estaba en la ciudad, que quería verme, que necesitaba cerrar un capítulo que quedó abierto entre nosotros. Mi estómago se revolvió. ¿Lo viste? Pregunté, temiendo la respuesta. Ella negó de inmediato. No. Nunca lo vi, pero estuve tentada, muy tentada, porque en ese momento estaba confundida, insegura, agotada emocionalmente. Me pregunté qué habría pasado si hubiera elegido ese camino en lugar de ti. Me pregunté si contigo había tomado la decisión correcta. Y eso me llenó de culpa, mucha culpa. Sentí un alivio que no debería haber sentido. Pero al mismo tiempo, la culpa que llevaba meses cargando se volvió aún más pesada. ¿Por eso te alejaste? Pregunté. Ella asintió suavemente. Sí, me sentía culpable por haber dudado de ti, por haber siquiera considerado hablar con alguien del pasado. Y justo cuando decidí contártelo y ser honesta, encontré aquel mensaje en tu teléfono. Me cubrí el rostro con las manos. Era como un círculo perfecto de dolor y decisiones fallidas. Entonces, susurré. Ambos estábamos heridos. Ambos estábamos confundidos. Ella volvió a tomar mi mano, con esfuerzo. Lo que tú hiciste fue una traición. Sí, pero yo también estaba rota por dentro. Solo que tú lo expresaste de una manera que nos destruyó a ambos. Me ardían los ojos. No sabía si estaba llorando por ella, por mí, o por lo que podríamos haber sido si hubiéramos hablado, si hubiéramos sido sinceros, si no hubiéramos tenido tanto miedo. Pero ese no es el secreto más importante, dijo entonces, con voz casi inaudible. Hay algo más, algo que no te dije, algo que debes saber antes de que me vaya. Mi corazón se detuvo. ¿Qué es? Pregunté, casi sin aire. Ella me miró directamente a los ojos por primera vez desde que entré en la habitación. Antes de irme, antes de desaparecer, yo estaba embarazada. Sentí un golpe físico en el pecho, un impacto, una explosión interna. No pude respirar, no pude moverme, no pude pensar. ¿Embarazada? Repetí torpemente, como si la palabra no tuviera sentido. Ella asintió, con lágrimas resbalando por sus mejillas. Sí.
Pero cuando recibí el diagnóstico, cuando supe que mi enfermedad avanzaría muy rápido, los médicos dijeron que era demasiado riesgoso. Para mí, para él o ella. Y entonces su voz se quebró. Tuve que tomar una decisión. Una decisión que me destruyó. Y que no quise que tú vivieras conmigo. No quería que me vieras pasar por eso. No quería arrastrarte a ese dolor. Me llevé las manos al rostro, intentando contener un llanto que no podía detener. Dios, susurré. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no me dejaste estar contigo? Ella sonrió, rota, porque te amaba demasiado. Y sabía que si te lo decía, renunciarías a todo por mí. Te quedarías a mi lado sin importar nada. Y yo no quería que tu vida se quedara atada a un futuro tan oscuro. No sabía si gritar, llorar, pedir perdón o decirle que la amaba. Todo se mezclaba dentro de mí como un remolino imposible de controlar. Ella apretó mi mano, con lo último de sus fuerzas. No quiero que vivas con culpa, susurró. Ya sufrimos suficiente. Lo único que quiero, es que sigas adelante, que seas feliz. Quiero que mi historia en tu vida no termine con dolor, sino con aprendizaje. Yo lloraba sin poder detenerme. No sé si puedo, dije. No sé si podré vivir con todo esto. Ella me miró con una dulzura casi insoportable. Podrás, porque eres mejor de lo que crees. Solo cometiste un error. Un error terrible. Sí, pero humano. Y yo también cometí los míos. Se inclinó un poco, y con un esfuerzo enorme, apoyó su frente contra la mía. No me odies por irme, susurró. Solo déjame ir con paz. Yo la abracé con suavidad, sintiendo su cuerpo frágil entre mis brazos. Nunca te voy a olvidar, le dije. Nunca. Ella sonrió débilmente. Ese es el problema, susurró. Y entonces, como si el universo hubiera estado esperando ese momento, su respiración se volvió más lenta, más suave, más ligera, hasta que dejó de luchar. Se apagó entre mis brazos. Y yo me quedé allí, sosteniéndola, sabiendo que todo lo que podría haber sido ya no sería. No pude salvarla. No pude recuperarla. No pude cambiar el pasado. Lo único que me quedó fue aprender a vivir con mi arrepentimiento. Un arrepentimiento que llegó demasiado tarde. Y un amor que me acompañaría toda la vida, incluso cuando ella ya no estaba para recibirlo.